Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Nada, hoy tengo que reconocer que estoy un poco más nervioso de lo habitual. Tenemos por aquí a una eminencia del tenis, del pickleball y de todas formas, para quien todavía no te conozca, preséntate si te parece un poco. Bueno, soy Xavi Pérez. En mi vida personal soy el responsable de tenis y pádel de Can Caralleu, así de trabajo. En cuanto al pickleball, de lo que llevo jugando, pues bueno, en estos momentos soy el actual campeón de Cataluña individual y dobles del año 2024, campeón de España más 50, tercero en dobles y quedamos seleccionado con la selección española de pickleball, quedamos segundo en el europeo. Es decir, así lo más rapidito. Qué bien, muy bien. No, no, el currículum es bestial. O sea, desde pequeño ya empezaste con el tema del tenis, ¿verdad? Estuviste hasta los 18 años ahí peleando con juveniles. ¿Intentaste en algún momento dado ser profesional o no lo viste, la parte de jugador no terminaste nunca de verla como tenista? Bueno, la verdad es que lo intenté, por decirlo de una manera, cuando tenía 16 añitos, ¿vale? Empecé a jugar los primeros torneos internacionales, los más bajos de todos. Nunca llegué a conseguir, pasé un par de previas, pero nunca llegué a conseguir el punto ATP que todo el mundo tanto sueña, ¿no? Sí. Bueno, generalmente la gente sueña con ganar un Roland Garros. Yo me conformaba con un punto Con ATP. un puntito de ATP y tampoco, Porque bueno. yo tampoco lo conseguí y bueno, y después excusas sobre el por qué dejé el tenis en su momento fueron muchas. La verdad es que no valía, no, hay que ser sincero, ¿no? Tú ves compañeros que han llegado y por algo han llegado, ya sea por cabeza, por trabajo, por constancia, por muchas cosas que yo no tengo o no tenía en ese momento. A mí me pasó un poco igual, lo que pasa es que me di cuenta todavía antes, con 13 años ya vi que no era lo mío el tenis, pero de los 8 a los 13 estaba que parecía que era mi vida aquello. Y hay que saber a veces también ponerle límite a las cosas, pero bueno, como has comentado, al final en el pickleball tienes un currículum que es espectacular, de lo mejorcito que hay en España como jugador, y a día de hoy tienes esa suerte de seguir dedicándote al tenis en cierta manera, ¿no? He visto por ahí también que no solo estás como entrenador, sino que te dedicas también a la parte de esa gestión deportiva. Justo antes de empezar la entrevista me has estado comentando que estás ahora mismo gestionando un campus con más de 500 niños de verano, ¿no? Coméntame un poco el tema del campus, qué tal va, qué estás haciendo, cómo se lo están pasando los chavales. A ver, yo estoy aquí de coordinador de tenis y pádel en Claro Can Caralleu, en salida 9 de la Ronda, es Can Caralleu, de aquí de Barcelona, y tenemos un club, un polideportivo que es increíble, es un polideportivo, ¿eh? No es un club ni de tenis ni de pádel, sino es un polideportivo, tres pistas de tenis, seis de pádel, campo de fútbol 11, dos piscinas, 500 metros de sala de actividad dirigida, cuatro salas de, perdón, 500 metros de gimnasio, cuatro salas de actividad dirigida, tenemos máquinas al aire libre, tenemos un pabellón con cuatro pistas de badminton que a veces aprovechamos para el pickleball, es decir, es Qué un... barbaridad. Sí, Yo tengo es que una pasarme por barbaridad. allí un día, ¿eh? Eso queda Aparte, pendiente. aparte, bueno, el espacio es municipal, lo que lo gestiona una fundación privada como es Claror, sin ánimo de lucro, y tenemos 10.000 socios. Pues con todo esto, cada verano pues hay 500 niños de campus, donde 24 son de tenis y 24 de pádel cada semana, con sus monitores y bueno, estamos entretenidos aquí con todo lo que hacemos cada semana. Sí, sí. Qué bien, qué guay. Y Pues entonces, una cosa, Antonio, recapitulo. una cosa que sí que no he Dime. comentado y que siempre me ha gustado muchísimo cuando volví a jugar a tenis, bueno, cuando volví a enseñar, a dar clases de tenis, pues durante 25 años he estado en la Federación Catalana de Tenis como docente, dando cursos de instructor, monitor, entrenador de tenis en el apartado de técnica, de táctica, metodología. Muchas cosas y esto es una cosa que me ha gustado siempre mucho enseñar y aparte que he aprendido mucho a través de los alumnos también. Qué bien. No, no, o sea, eso es uno de los puntos que a mí más me impresiona, porque al final
no tenemos la suerte de tener a alguien que sepa tanto y que le ha dedicado tantos años al mundo de la raqueta, a la parte de la enseñanza. Y ese es uno de los puntos donde nos vamos a centrar más para que comparta un poco con todo ese conocimiento que tienes acumulado de tantos años, porque al final, como tú comentas, son muchos años de trabajo y no solo el haber sido, de haber estado dando clases como monitor, sino la parte de docencia, de ser capaz de comunicarlo como puede ser una entrevista, que se nota que es un lujo espectacular, pues lo valoramos muchísimo. De todas formas, vamos a ir llegando, hemos visto un poco ese recorrido del tenis como jugador, te empiezas a dedicar a dar clases, a día de hoy estás más en la gestión, como hemos estado comentando con el campus en el club, las pistas estas municipales de Caralleu. ¿Y cómo es tu primer contacto con el pickleball? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo es tu historia de ese primer contacto? Bueno, mi primer contacto fue muy gracioso porque me viene a ver la que era la tesorera de la Asociación Catalana de Pickleball, ¿no? En ese momento asociación, ¿no? Y me dice, Xavi, te debo contar el pickleball, es espectacular, no sé qué. Bueno, total que le digo, mira, lo siento, tengo clase, si te va bien, pues quedamos mañana a esta hora y sí, sí, perfecto, mañana vemos, ¿no? Vale, vale. Yo, claro, yo acabo la clase, luego por la tarde acabo de trabajar, me conecto a internet, pickleball, palas, pelotas, reglamento, un poco para ir con no tener la cara de tonto de qué me estás contando, ¿no? Ya que tenía la ventaja de que lo había podido retrasar un día. Bueno, total que esta persona, de golpe y porrazo, no sé nada de ella. Bueno, y un amigo de aquí de Barcelona, un entrenador que nos conocemos del tenis, me dice, Xavi, que monto para conocer el pickleball en Vila Pickleball, en Sabadell, que es el centro pionero aquí en Cataluña, dice, y sabrás lo que es el pickleball, ¿no? Bueno, fui allí, no me acuerdo, era un día por la mañana, fueron 2 o 3 horas. Y me lo pasé bomba porque había gente que venía del tenis, me encontré un entrenador mío, justamente, eh, había gente que venía del pádel, había uno que no había cogido nunca una raqueta y te pegaba la derecha con una mano y el revés, pues hacía otra derecha con la otra mano. Eso, Y bueno, pregunta técnica, aprovecho y perdona que te interrumpa. ¿Recomendable cambiarse la pala de mano, sí o no? es que yo no soy de sí o de no, depende. Depende, ¿no? Depende, hay gente que la cambia y te juega igual de bien con una mano que con otra. A veces el cambiarte de mano te ayuda a alargar un poco más y a poder salvar esa pelota que no llegas. Pero a mí, por ejemplo, cambiarme de mano, a mí personalmente, que soy diestro y toda la vida he jugado, tiene que ser un caso excepcional, no lo habitual. No lo habitual, ¿vale? De todas formas, y sigo un poquito yéndome, ya volvemos. A tus jugadores cuando los entrenas les pones a que jueguen con la mano contraria, es uno de los ejercicios habituales que practicas en un momento dado para el revés a 2 manos, que se habitúen un poco más o lo dejas fluir un poco más. Mira, la verdad es que en pickleball, así como en tenis o en pádel, tienes que explicar las empuñaduras. En pickleball es tan fácil que aún no he explicado ninguna empuñadura. Dejo que el jugador o jugadora, sea niño o adulto, fluya, por decirlo de una manera. Primero porque muchos ya vienen de deportes de otras raquetas. Vale. Entonces ya es mucho más fácil que no un primer día que te viene cualquier niño a una clase de tenis o de pádel. Después hay otra ventaja, que siempre lo digo en el pickleball, es que la pala es tan fácil maniobrar la pala que cada uno lo puede hacer de una manera distinta. La raqueta de tenis o de pádel, al tener ya un peso más considerable, al no tener esa maniobrabilidad que tú puedes tener, ya sí que tienes que aconsejar maneras de coger la pala. Pero hoy en día también tú ves a los profesionales y de 10 profesionales que te hacen el de encruzado, te diría que 8 lo hacen distinto. Es que cada uno, entonces, en pickleball yo creo que es más trabajar sobre objetivos de cómo conseguir hacer eso que Vale. no el cómo lo haces. Que no el cómo lo haces. Vale, pues eso nos lo apuntamos y lo iremos ampliando un poco después, porque el tema de los objetivos me parece
Sí. muy interesante. Vale, entonces, retomando un poco, conociste el pickleball en aquella experiencia en Vila, ¿no? Que te lo pasaste súper bien allí, te encantó y desde entonces enganchado, porque esto entiendo que fue así, fue ese amor a primera vista. ¿Qué Sí, crees que te ha aportado el tenis? O sea, ¿qué es lo que crees que te ha aportado más el tenis para ser muy bueno, como obviamente lo eres, jugando al pickleball? Y si has tenido que también, por el lado contrario, que desaprender algo, que el tenis al final fuese más un vicio que otra cosa. No, he adaptado, la palabra sería he adaptado el tenis al pickleball. Vale. Es decir, los movimientos de tenis son muy parecidos a los del pickleball. Bueno, una jugadora que me encanta es Sabrina Méndez y si te fijas cómo acaba ella los golpes, es la jugadora que más acaba los golpes y lo efectivos que son, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los que venimos al tenis lo que hacemos es adaptar el tenis al pickleball. Eh, eh, ya sea una mano o dos manos, la diferencia que más encuentro es que no te coge tan, es decir, una raqueta de tenis por la absorción de las cuerdas y la pelota, que es mucho más blanda, pues coge muchos más efectos que no una pala de pickleball y eso es lo que acabas adaptando más que crear golpes nuevos. Vale, vale. Ok. No, sí, yo lo veo un poco igual. Y más comentaba Sabrina, yo, el tenista con el que más espectacular me parece al final es, yo estaba viendo a Chaudhry desde cerca jugar y desde fondo de pista le pega unos revés y unas derechas que es tremendo. Después cuando la bola se le queda un poquito más baja ya es otra cosa, ¿no? Pero la derecha esa natural a la altura de la cadera es una gozada verle jugar al tenis mientras está haciendo pickleball, pero es espectacular. Bueno, y tampoco hace falta ir a Inglaterra para verlo, sino tenemos a Ignasi y Pep Ya. que van a un ritmo de pelota de fondo que es increíble, es increíble. Sí, Sí, sí. sí. Y bueno, tanto, sobre todo Ignasi con su revés ahí abierto, cada dos manos, que hace mucho daño, sí, sí. Súper estético, súper estético. Hemos estado viéndolo en Barcelona también ahora. Después retomaremos también el tema este. Pero es verdad, tenemos la suerte de tener a jugadores muy top con nosotros. Centrándonos ahora un poco más en tu faceta como jugador, has estado mencionando antes un poco ese currículum que tienes, que en el Campeonato de Europa conseguiste el bronce en un momento dado, que luego fue la plata como equipo, Campeonato de España oro, Campeonato de España también bronce en un momento dado en el dobles, en individual fue el oro, en el circuito español tercer puesto, Campeonato de Cataluña también oro, tanto en individual como en dobles, o sea, una pasada. ¿Cuál crees que es el golpe que te permite a ti dominar más? ¿Podría ser esa derecha desde fondo de pista lo que te hace que al final consigas más campeonatos, con el que dominas más y te sientes más cómodo? La verdad es que, bueno, en el Campeonato de Barcelona, bueno, Jonathan Medina, que compartí con él en la selección el año pasado, en bueno, la experiencia de Inglaterra de quedar segundos, narró todo el partido, ¿no? Y escuché el partido que jugué en Barcelona. Y quizás una de las ventajas que tengo es el juego cuando está en movimiento. Es decir, saco mucho más rendimiento cuando me estoy desplazando que no cuando estoy parado. Eso es... Contradictorio, que parece Sí, raro, ¿eh? Parece raro porque lo normal siempre es más dificultad en el movimiento. sí, lo estuvimos comentando en Barcelona con Jonathan y bueno, seguramente cuando estoy parado tengo tantas opciones que no elijo la mejor. En cambio, en carrera es la costumbre de ir en tenis, en carrera, y devolverla rápidamente como para que me sea mucho más fácil. Fluyes más, vas más automático y al final ejecutas mejor. Qué bueno, pues muy curioso. Yo tengo que Sí. reconocer que como estuve allí, no vi la retransmisión de Jonathan, pero me la voy a tener que poner para seguir aprendiendo. O sea, tú me vas a Bueno, contar cosas súper interesantes, porque Jonathan Medina al final es una otra eminencia, vamos, eh, yo estoy escuchando porque retransmitió todas las finales y si alguien quiere aprender en pickleball, sus comentarios
bueno, aprendes cosas seguro, porque la verdad es que están muy bien los comentarios. Sí, Pues sí, nada, me lo estoy tragando todo, ¿eh? Ya no sé por cuál partido voy, pero es muy interesante todos los comentarios, no solo ya en individuales, sino también en dobles, la parte estrategia, la parte mental, que Jonathan trabaja mucho, la parte mental, temas también de cuando él recomienda tomar un tiempo muerto, cuando no tomarlo, está muy bien, porque no solamente se enfoca en temas más técnicos o estratégicos, sino es todo el global. muy guay. Pues hay partidos que me parecen muy interesantes que me los voy a poner 100%, porque hubo esos downswings y esos cambios que dices, y seguro que comentó cuestiones muy interesantes. Así que Sí, me sí, lo... la verdad que sí. Bueno, es más, tú viviste ahí en el torneo, hubo un momento, vamos a seguir con el Open de Barcelona un poco ahora, pero hubo un momento que yo decía, al primer juego lo ganaste muy fácil, y en el segundo al final se te atranca ahí un poco, se alargó y digo, vamos a ver si Xavi se nos va o no se nos va, y al final aguantaste. Pero hubo su momento, así que estoy seguro que lo voy a leer a ver qué comentaba Jonathan, qué lectura estaba haciendo de esos momentos. Bueno, ¿Cómo la verdad, por dentro? ¿Dentro esto, se a el ver, lobo o no? no quiero desmerecer a Gabriel, ¿vale? Ni mucho menos, pero el primer set ibas 10-2, creo, Sí. hasta el 10-7. En el segundo set iba ganando 7-3. Me entró un mareo increíble. Estuve a punto de pedir asistencia porque la gente, los compañeros me estaban diciendo, pero pégale. Y yo, no, no, si es que si toco la pelota, gracias. Y me decían, pero corre. Y yo, pero es que no puedo. Y me remontó, en ese estado me remontó Gabriel, muy bien. Y en el tercer set íbamos 3-2, y no sé si fueron unas sales minerales que me dio Pep Cañadell o qué, que me noté que volvía a revifar, de que volvía a estar bien, y fue como, va a haber partido, ¿no? Porque no me veía con condiciones para terminar el partido tal y como estaba jugando Gabriel, en salirme airioso, ¿no? Tal y como estaba. Y con ese 3-2 que volví a recuperar la energía, la verdad es que después Jonathan y Salva me pegaron bronca porque, bueno, lo típico, que el desayuno no lo haces correctamente, pues bueno, son detalles bueno, antes sí los tenías en cuenta, ahora ya eres más 50, eres amateur, pero bueno, en una final a 3 sets, pues todo esto te pasa, claro, en un 11 a lo mejor no, pero en una final a 3 sets, si quieres ser un poco más profesional, tienes que tener en cuenta pues horas de sueño, descansos, desayunar un poco mejor para que estas cosas no te pasen. Sí, Sí, sí. sí, sí. Pues sí, es verdad. Desde fuera, que estábamos ahí a pie de pista, lo has explicado con un detalle espectacular, porque tú lo estabas viendo por dentro, pero sí que comentaba yo con Caste, que lo tenía al lado, decía, esto se termina en 2 juegos, o en el tercero, no sé yo, Xavi si lo aguanta, ¿no? Porque se le veía mucho más entero a Gabriel físicamente, Sí, sí, y sí. lo has explicado en detalle. Pero al final ahí, enhorabuena, lo conseguiste, vamos, hiciste un torneo espectacular, que también te llevaste el oro en el Open de Barcelona, pero ya es que nos tienes muy mal acostumbrados. Te quería preguntar sobre el material, ¿no? Porque es verdad que no sé hasta qué punto consideras que puede ser determinante para conseguir todos estos éxitos que tiene. Está claro que en un momento dado la alimentación no es determinante. Ya hemos comprobado que no hay que seguir todos los consejos de nutrición al detalle, que se puede ganar sin comer bien antes de un partido, pero no sé si eres capaz de ganar con una sartén o es importante tener un material de calidad, una pala especialmente, para que funcionen los resultados. Mira, yo creo que la pala al final lo que te tienes que sentir es cómodo. Yo con la pala que jugué estos días en Barcelona, no había jugado, bueno, había jugado antes, pero no me adaptaba a ella. ¿Vale? También digo que yo creo que también el material de la pelota, si es más duro, es más blando, también hace que te sea más fácil el adaptarte a la pala, ¿no? Y acababa siempre volviendo a la mía. En Barcelona esta pala fue la primera que me sentí cómodo. Ah, eh, a Pero es ver, curioso que esa fuerza que hayas tenido, ¿no? Porque yo realmente me cuesta, o sea, como jugador, ¿no? El decir, voy a jugar una competición con una pala con la que estoy entrenando y no me siento cómodo,
¿Cómo es esa decisión de decir no voy a jugar con la mía y voy a jugar con la que no estoy cómodo? O sea, ¿por qué? Eh, También porque las veces que había jugado con esta pala eran dobles. Entonces es una pala que despide más de lo habitual y en individual me fue muy bien esa pala porque lo que buscas es Qué más. pala es? ¿Qué pala es? No lo hemos Es mencionado. la SP de Diadem, Ajá. la Warrior SP. Y es una pala que despide mucho más de la Warrior que yo tenía. Entonces, pues bueno, en individuales, claro, te va bien. Una pala que despide, que tú tengas que hacer menos esfuerzo, mucho mejor, pero en dobles a la vez, que necesitas más control para estar jugando en el DIN y todo eso, se te puede girar en contra. Hoy en día hay muchas palas que despiden muchísimo, que yo admiro a los jugadores cómo se adaptan a ellas. Porque es lo que te digo, para hacer una derecha larga, perfecta, eso es ideal, pero cuando tienes que jugar al DIN también despide más, entonces tienes que tener mucho más control. ¿Crees que el futuro tenderá a que termine los jugadores más profesionales, que ya parte de ello ocurre en Estados Unidos, pero tengan como pala de individual y pala de dobles, que jueguen con palas diferentes individual y doble, o al final es más importante tener sensaciones con una única pala y estar 100% adaptado, porque esos cambios pueden afectarte? La respuesta, por lo que ya me has comentado antes, será depende, ¿no? Pero bueno, un poco como esa bola de cristal, de ver hacia qué crees que podemos tender más en el futuro. Bueno, a ver, puede ser palas en que ligeramente hayan pequeños cambios que rápidamente te puedes adaptar. Sería posible porque no tiene nada que ver el juego individual, que es mucho más anárquico. Sí que tienes que subir a la red, pero si te quedas en el fondo tampoco no pasa nada. Buscas golpes más precisos, más largos. En cambio, en el dobles es mucho más precisión que en el individual. Y aparte hay la parte táctica bueno, que la tienes que hacer muy bien para jugar un buen dobles. Y en el individual, juego en el DIN tranquilito, despacio, pocas veces te encuentras, en cambio en el dobles es lo más habitual. Entonces, pues bueno, puede ser que haya jugadores como en el golf, ¿no? Que depende de lo que el tiro que vayas a hacer en qué agujero, pues cambias de palo, ¿no? Podría ser, no lo vería mal, pero tampoco serían palas que se fuesen de un extremo al otro, serían muy parecidas en que uno acabe teniendo esa sensación de control. Sí, sí. Vale. Aunque también yo creo que la gente buena, buena de verdad, no como yo, da igual. Pueden, Qué pueden jugar humilde. con, pueden jugar con palas de madera. Tú ves a Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, cualquier tenista de estos, y sí, entre ellos afecta, pero después cuando juegan con... Es decir, Con yo creo cualquiera que... de los mortales, no. O sea, la conclusión sería que al final el material no es lo más importante, ¿no? Que el talento y la preparación A ver, el combinan son. material ayuda, pero no es lo decisivo. Vale, No es lo decisivo. muy bien. Pues ligándote un poco con lo que hemos estado comentando antes. Disculpa un momento en esto. Esto siempre lo decía un Xavi, que es encordador de la Copa Davis de tenis. Decía que no es el arco o no es la flecha, sino es el indio el que falla, ¿no? Pues un poco iría por aquí. Ya puedes tener la mejor pala del mundo, la más cara, la última generación, que como no sepas hacer la derecha, la pala no lo hace por ti. Qué bueno. Sí, sí, toda la razón del mundo. Al final hay que saber. Y aunque es verdad que tú comentas que no eres de los mejores, que yo creo que sí, pero lo que sí que está claro es que tienes la suerte de entrenar con unos indios muy, muy buenos y muy certeros, que son de los mejores del circuito. Vamos, está Pep, Ignasi, Claudia y muchos más que no me quiero dejar por el camino, que formáis ese Team Diadem catalán. ¿Cómo es esa experiencia? No sé qué frecuencia de entrenamiento tenéis, pero diaria o semanal. ¿Cómo es el estar entrenando y jugando con ellos? Porque tiene que ser un lujo, tú entre otros. Al final formáis un equipo bastante selecto. Sí, la verdad es que sí, un poco cuando yo empecé, el problema que tenía es que no tenía gente con quien jugar. Sí que tienes gente con quien jugar porque
porque el pickleball se iguala mucho, ¿no? Después, rápidamente ya conocí a Ignasi, ya hicimos el team Diadem, que me engaña en todos sus proyectos y todas sus ideas, la verdad, siempre me está engañando. Y después, bueno, poco a poco, pues se ha añadido Pep, se ha añadido Claudia, después ha venido Sergi, ha venido Alicia, que es su pareja, y ostras, no me gustaría dejar a nadie, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Que cada vez vas viendo que somos más gente. Lo chulo es que, bueno, ya no tengo que quedar solo con Ignasi, sino ahora quedamos, y aparte el pickleball también te ayuda, que puede venir Claudia, Mireia, que son chicas, y es una de las cosas que también me encanta del pickleball, que puedes compartirlo con, con el otro género y no pasa nada, ¿no? En cambio, en tenis o en pádel se nota mucho la diferencia esta, y aparte yo creo que ya el buen rollo, la manera de ser de nuestras, pues ya hace que nos juntemos. La verdad es que yo por mi trabajo soy de los que menos puedo entrenar con ellos, siempre que puedo me encanta. Aparte porque, claro, teniendo toda esta experiencia del tenis, pues bueno, siempre puedo aportar algún consejo que se pueda traspasar al pickleball. Pero bueno, ellos te diría que un día mínimo a la semana entrenan, dos más, y por ellos estarían entrenando más tiempo. Es decir, me Xavi, decía ahora hace poco, Claudia me decía ahora hace poco que cuando se fue a China a jugar el torneo de 2 semanas, dice, la ventaja fue el estar 2 semanas jugando cada día 3 y 4 horas. Dice claro. que eso es lo que al final acabas. Yo, este Open de Barcelona, que ahora hacía tiempo que no veía a Ignasi y a Pep jugar, Ujú. lo he visto hacer unos detallitos que antes no los veía. Me dices, jolín, y eso es, pues bueno, pues eso, que entrenas con los mejores, juegas con los mejores, todo con los mejores, ¿vale? Que están viajando también ellos mucho y han ido a Alemania, han ido a varios torneos de la RD, pues, pues bueno, todo esto se nota y jugar contra los mejores, pues te hace subir el nivel, porque te exige cada vez más, y esto lo he notado yo, que han pegado un salto cualitativo grande, grande. Yo recuerdo ir con Pepe el año pasado, que estuvimos con la selección, y Pepe al lado de Jonathan y ahora no me sale el nombre, Marcelo, iba con un poco como con los hombros encogidos, ¿no? 3 minutos de Estaba aquí. atrás, y yo creo que ahora ya puede sacar pecho, ya puede estar allí creyéndoselo mucho más. No, y Sí, al sí. final nos beneficiamos todos, ¿no? El hecho de que estos cracks viajen, que puedan dedicarle horas, que haya cada vez más patrocinios, que puedan profesionalizarse, que el tema que se profesionalice cada vez más. Al final, en un efecto dominó, vamos todos detrás, ¿no? Porque vamos jugando con ellos, vamos todos mejorando y divirtiéndonos cada vez más. Así que ojalá esto siga creciendo. Y yo pongo siempre el ejemplo también, seguimos con el indio y con la flecha, de que estos cracks son la punta de la flecha que nos van abriendo el camino poco a poco, y ahí vamos detrás los demás, el palito que conseguimos entrar principalmente por el esfuerzo que están haciendo ellos. Así que súper agradecido a todos ellos, y a ti en realidad también te incluyo dentro de esa punta de Hombre, flecha que estáis pegando yo, muy interesante. Yo lo que estás comentando, yo creo que los que primero teníamos que dar gracias, pues es a Jesús Campos, Poley le tengo un gran cariño, que ya casi no juega pickleball aquí, son también María Constantino, Mauro, en el sur, Antonio, es decir, en el sur hubo mucho pickleball, que fue el origen de todo, y son los que nos han, hasta ahora nosotros hemos estado mirando hacia allí, ¿no? Hacia Madrid también. Bueno, Martín Suárez, que se ha intentado profesionalizar con todo esto, es el entrenador, y que llevan años batallando, es decir, ellos son los auténticos que han empezado, igual que con la federación, pues sus orígenes como asociación hace 12 años que ya se fundó es decir, hay gente que a mí es que yo soy muy. Ay, con la asociación. Sí, sí, sí. Sí, empezaron con la asociación. A mí me contaba Dani, el otro día no me acordaba del apellido y sigo sin acordarme, que dice que la asociación, como no recibían material de Estados Unidos, pues él con una caladora y todo de maderas, pues allí Madre mía. haciendo palas. A mí eso me lo explicaban, y ostras, el año pasado, cuando estábamos en Madrid, allí en la final claro, estaba hablando con él y digo, que vaya cambio, ¿no? El pickleball, y me dice, no lo sabes. Es decir, que nosotros ahora estamos en un momento que ya hemos cogido el pickleball con un poco de avance,
pero que aquí los pioneros de verdad han sufrido, ¿no? Y siguen sufriendo porque no tenemos que olvidar que seguimos en un momento de expansión, de conocimiento del deporte, que muchas veces nos pensamos que esto ya está hecho y no está hecho, no somos tantos. La cantidad de gente que puede llegar a jugar es increíble, potencialmente es muy grande, pero aún faltan muchas pistas, muchos recursos ya no solo privado, sino también público y bueno, poco a poco. Bueno, se está avanzando, has abierto diferentes melones. Yo sí creo que, de nuevo, hay que estar súper agradecido a toda esta gente, a todo el esfuerzo que se lleva de estos momentos románticos que me has comentado ahí haciendo las propias palas. Por supuesto, el nombre de Campo, de toda esta gente que has mencionado. Y sí que veo ciertos avances en el tema de infraestructura y tal, pero te preguntaré un poco más sobre ello más adelante. Pero relacionado con ese avance que estamos teniendo y con la parte de jugador, que es donde estamos enfocados ahora, ¿cómo ves que se esté creando ahora los primeros pasos para hacer esa asociación de jugadores? Porque al final se está avanzando en muchos ámbitos, ¿no? El material en un momento lo hemos comentado, la infraestructura con las pistas y tal, pero creo que la propia organización de los jugadores estamos consiguiendo que se profesionalice también un poquito más, ¿verdad? Creo que estás bastante metido dentro, si nos puedes contar un poco cómo va el proceso. Bueno, ahora mismo esta semana ya está a nivel legal tirando hacia adelante la Asociación Española de Pickleball, donde esperemos que sea el máximo, que mucha gente se anime a apuntarse más que nada, porque cuantos más seamos, mucho mejor. La idea de la asociación es, es sumar, no es... es decir, por ejemplo, lo que pasó en Málaga no se trata de denunciar lo que mucha gente se quejó de Málaga, de las pistas, sino de que no vuelva a suceder. Intentar luchar para que no vuelva a suceder. Si hay algo que no nos gusta, poderlo hablar, poderlo comunicar a quien tenga que llegar, ya sea federación, ya sea B3, lo que queremos es sumar, no queremos polémicas, siempre va a haber polémicas porque no llueve todo al gusto de Pues todos, no, ¿no? claro. Pero no queremos, a ver, es un momento en que nosotros tenemos que, estamos expandiendo este deporte, estamos haciéndolo crecer, vamos a hacer las cosas bien para todo el mundo, para que un jugador cuando se apunte a un torneo tenga unos mínimos de vestuario, de bar para poder comer, de algún sitio de descanso. Yo no fui a Málaga, pero se ve que las pistas estuvieron muy bien, pero faltaban otras cosas. No se trata ahora de decir, vamos a denunciar, no, sino simplemente es, oye, el siguiente torneo, pues que hayan estas tres cosas que creemos importantes. Imagínate que todo esto va bien, pues de aquí 5 años a lo mejor estaremos pidiendo fisios para los jugadores, ¿no? Claro, poco a poco. Sí es No sé. cierto, yo sí estuve allí en Málaga, vamos, tengo la camisetita que me dieron de participar en el Pro Tour y hay que reconocer que había mucho potencial de mejora, como comenta, y de todas formas también creo que debemos de estar agradecidos porque en otros deportes no están ocurriendo tampoco los avances que están ocurriendo en el pickleball, ¿no? Entonces creo también que hay que saber valorar las cosas en su justa medida, ¿no? La gente del beach tenis soñaría con un torneo como los que se están organizando. Vamos, el propio Open de Barcelona, la retransmisión que tuvo fue espectacular, lo que se está haciendo con el PIC, el Pro Tour, también creo que ayuda muchísimo. Pero no nos tenemos que olvidar nunca de los jugadores, que al final son la pieza fundamental sobre la que gira todo. Y tenemos también que comunicar al menos las necesidades que tenemos y creo que es una muy buena vía que sea a través de la asociación. Sí, pero también, es decir, yo este fin de semana pude hablar con Gaby, me estuvo explicando un poco lo que pasó en Málaga, pues claro, te lo explica alguien de la federación, lo que ha pasado, lo entiendes, pues no se trata de ir a cuchillo, sino, vale, perfecto, os entendemos, os podemos comprender, también intentar comprender a los jugadores, se trata de ir de la mano y, venga, va, ¿qué podemos hacer en el siguiente? Y es un poco la idea de la asociación, es, yo que sé, que se haga un torneo en Málaga y que nos puedan decir, oye, mira, en Málaga vamos a tener esto, poder ir una semana antes, ir a ver el sitio, no sé qué, la ubicación, oye, pues esto nos parece bien, quizás aquí necesitaríamos... Y construir entre todos. Y ya no
ya no hablo de nosotros, sino también tenemos un jugador en silla de ruedas aquí en Cataluña, pues que tiene unas necesidades diferentes al resto. Pues oye, que si quiere jugar en un campeonato, que este jugador también se sienta identificado con la asociación, es decir, que aquí tenemos que caber todos, no Está sé. claro que una de las piezas fundamentales que tiene el pickleball es esa inclusión, pero que la inclusión debe ser en todos los aspectos, no simplemente en el género en un momento dado, sino conseguir que se adapte a todo tipo de necesidades. Así que, nada, es fantástico. Entonces tenemos a Jesús Campos como presidente de la asociación, que es una persona que el que lo conoce se enamora de él, porque es un encanto, aparte de jugar súper bien, pero es un encanto de persona. No lo hemos puesto allí tampoco porque sea un encanto de persona, sino porque aparte conoce el pickleball, lleva años con el pickleball, se está haciendo un camino en el pickleball, es decir, y es una persona que bueno, yo le tengo muchísimo aprecio y bueno, podemos hacer cosas chulas, ¿no? Después está Salva de Murcia, es decir, somos 3 personas de 3 comunidades distintas, cada uno, y nos gustará que poco a poco esto vaya creciendo para que cada uno pueda representar un poco a su comunidad, a sus intereses y a sus... Porque bueno, de lo que se trata está creciendo mucho el pickleball y de intentar hacer las cosas bien. No, seguro que sí. O sea, al final las personas se notan los valores que tiene cada uno y sois 3 personas que sabéis hacer las cosas, así que estoy seguro de que saldrán muchas cosas buenas de esa asociación. Me gustaría centrarme ahora más en tu faceta como entrenador. Ya hemos visto un poco la parte más de jugador y al final son muchos años de experiencia, como comentas, principalmente con el tenis, pero ahora con el pickleball, ¿no? Hemos comentado al principio el tema de que crees que el pickleball se debe de enseñar por objetivos, pero la pregunta te la hago así como más en general y es ¿cuál es tu filosofía de enseñanza en el pickleball, ¿no? ¿Cómo crees que se debe enseñar el pickleball así en general? O si lo ves diferente al tenis, no sé, un poco enfocándolo un poco de esa manera. ¿Cómo afrontarías la enseñanza del pickleball? A ver, en el tenis llevamos muchos años enseñando, el tenis hasta hace poco, incluso mis entrenadores ya eran así, venga, te vamos a enseñar la derecha, hasta que tú no tengas la derecha perfecta, no vas a empezar a hacer cosas tácticas. Y bueno, ahora poco a poco el tenis ya está cambiando mucho, ¿no? Ya se ha unido ahora la parte técnica con la táctica. Y se trabaja mucho más por objetivos y yo creo que el pickleball tiene que ir por ese factor. También porque muchas veces nos encontramos en clases de pickleball con muchos niños a la vez y muy diferentes. No tenemos, es decir, yo en la escuela que tengo, pues tengo 360 niños en toda la semana, ¿no? Es decir, en un día a lo mejor se me juntan 20 y pico niños, pero tengo 3 pistas. Tengo 3 pistas y otros clubs, en vez de 3, tienen más pistas aún, ¿no? Y tengo un entrenador, el ratio ese de un entrenador por 6 alumnos, pues bueno, en pickleball a veces es difícil. Aquí hemos empezado, la escuela, en Vila hay una escuela de extraescolar, en el Grisol también hay otra, y te encuentras, en Badalona ahora también se ha empezado otra, y te encuentras en que hay a lo mejor 6 niños de 4 o 5 años diferentes, donde uno le cuesta casi coger la raqueta porque tiene 6 añitos y el de 10 ya su psicomotricidad es totalmente distinta. Y tienes que estar haciendo allí un manchabrat, no sé cómo lo diría, es decir, hacer malabares para que esa clase vaya hacia adelante y que todos se lo pasen bien. Claro, a medida que vaya creciendo el pickleball y puedas juntar niños de 6 años, ya podrás entrenar cosas más específicas de cada edad. Pero ahora lo que buscas es diversión, que se lo pasen bien pero que vayan aprendiendo a la vez. No se trata de, venga, va, aquí vamos a pasar el rato, no. Y Vale. esto es lo que ahora mismo yo creo que está, como mínimo aquí en Barcelona, nos está costando esto. Que como en todas partes se está empezando, pues no hay una cantidad suficiente para separarlos por niveles o por edades. Eh, Esta es la dificultad. Vale. Te voy a hacer una cuestión que me acabo de dar cuenta, por aquí como todos tenemos que ir profesionalizándonos cada vez más, yo en mi faceta también. Creo que tienes el móvil en vertical, ¿verdad? Sí. Si lo puedes poner en horizontal si no te importa,
Ya, a ver después cómo lo cuadramos para ver, porque si no va a salir con la pantalla cortada. Entiendo que lo podré editar después. Hay Fantástico. que empezar la entrevista, empezamos, no te preocupes. Lo que pasa es que ahora se ha quedado ya en el formato vertical y te veo como doblado, pero prefiero hacerlo así y después gestionarlo y listo. No te preocupes. No ¿Quieres que apañamos. volvamos a empezar? ¿Quieres que Nah, volvamos a empezar? es que ya veremos si lo puedo arreglar o no, ¿vale? De una manera u otra. Es que tampoco tengo el conocimiento. Si yo fuese 100% editor de esto y te pudiese dar una idea, pero como voy investigando en cada pasito que doy, así que intentaré arreglarlo en postproducción. Y es más, para ser 100% naturales, puede que si sale medio bien hasta esta parte, la dejemos en la propia entrevista, que las cosas tienen que ser naturales. Hay que enseñar el pickleball tal y como estamos a día de hoy. El día de mañana veremos si es ultra profesional. Vale. Ahí estás muy centrado, volvemos a la entrevista en sí. Estás comentando que se tiene que enseñar por objetivos. Yo, el hecho de enseñar ahí, ahora está fantástico. Espérate que ahora no te veo. Ahora sí. Es que me veía a mí recto y a ti torcido y me estaba dando. Ahora está bien, digo, ahora sí que se lo está logrando perfecto. Muy bien. Vale. Genial. Nada, que hemos estado viendo el tema de los objetivos de cómo se enseñaba. Yo no terminé de entenderlo hasta que vi una serie de ejercicios que me recomendaste y está muy guay. Pero sí que me gustaría preguntarte sobre el aspecto técnico y es, ok, estamos diciendo que hay que tener mucha libertad, que no hay que cerrarse en el pickleball a un golpe en concreto, porque se pueden conseguir el mismo objetivo de diferentes maneras. Pero una pregunta más curiosa que otra cosa y es si crees que hay alguna técnica de algún golpe de pickleball que consideres 100% pickleball. Me explico. Siempre vemos a alguien que hace una volea en transición y decimos, este viene del pádel porque te está voleando estilo pádel. O la derecha de fondo listada que pega, este viene del tenis. O vemos a alguien rematando y decimos, uy, qué movimiento de muñeca viene del badminton. O en cocina, cómo aguanta si mueve la muñeca del ping-pong. Pero el pickleball tiene identidad propia, no tiene identidad propia. ¿Hay algún golpe que veas que sea pickleball 100%? El golpe que creo que es pickleball al 100%, es cuando estás es decir, cuando en un partido de dobles, que no estás ni en el fondo ni estás en la cocina, que estás en 3/4 de pista, ese golpe que metes en la cocina, que cada uno lo mete como puede, como quiere. Yo creo que ese es ahí, bueno, a mí el que me encanta El como... reset ese, ¿no? El de la cucharita, ¿no? Sí, sí, ese no está ni en la playa. Claro. Ese diría que es el más pickleballero Ya, que existe. No sé, después también hostia, hay un jugador, no me sale el nombre, que en la cocina te pega como una cuchara. Me parece que le dijeron el golpe como que era excavadora, como una excavadora para que sí. volviese a caer en la cocina. Todos esos golpes que atípicos, yo diría que son los La barrenita esa, creo que lo llaman también. No, ese golpe de cuchara de cocina a mí también me sorprende mucho porque es un golpe donde ya la bola te ha superado. Es decir, el punto de impacto lo tienes por detrás y sigues metiendo la pala y no retrocedes. Es eso es también muy antinatural. ¿Cómo enseñarías ese golpe? Quiero decir, vale, vamos a entender, ese es 100% pickleball. ¿En qué casos tienes que dejar que la bola te pase y el punto de impacto sea por detrás del cuerpo? ¿Eso se enseña, no se enseña? O no lo enseñarías nunca? No sé, a mí me surgen a veces dudas con ese tipo de golpes. Bueno, claro, si la pelota te pasa detrás, estás perdiendo todo lo que es la iniciativa de poder atacar o poder llevar el punto, es decir, todo lo que puedas tú volear antes de que te bote, con buenas condiciones, mejor. Tú esa pelota ya solamente la puedes lo único que vas a hacer es defenderla.
Pero ¿no sería más lógico intentar, que hay jugadores que lo hacen, irte para atrás, desplazarte para golpearla adelante? Porque yo creo que, es decir, hay veces que en el juego blando, en cocina, esa bola, si el jugador quisiera, en vez de golpearla detrás, podría desplazarse con los pies y golpearla adelante y volver a la posición, ¿no? Pero es verdad que como lo que hemos comentado al principio de los objetivos, que hay jugadores que le tienen cogido ese timing al golpeo, lo hacen de forma muy segura y ya. Pero no, mi duda es si ese golpe se debería de enseñar o deberíamos de enseñar el desplazamiento ante una bola lenta y te desplazas para golpear por delante. A ver, el jugador seguramente se va a encontrar más cómodo haciéndolo de una o de la otra manera, ¿vale? Sin dejarla pasar o otros jugadores dejándola pasar. Si tú al jugador que la deja pasar le enseñas que no la deje pasar, va a tener dos opciones a elegir cuando esté jugando. Entonces, cuanto más recursos técnicos tenga el jugador, más posibilidades tácticas va a tener. Entonces, yo soy partidario de enseñar lo máximo que tú puedas a nivel técnico, incluso da igual, aunque no juegues con la mano izquierda, de vez en cuando jugar con la mano izquierda, bueno, si tu mano izquierda no es la hábil, estoy hablando, yo que soy diestro, pues jugar con la mano izquierda te puede ayudar no solamente a tener más habilidad, sino también quizás en el revés, al final lo que utilizas es la mano izquierda si lo haces a dos manos. Es decir, hay muchas veces, a mí también me gusta mucho el enseñar cuando enseño, en buscar lo más opuesto posible. ¿A qué me refiero? Yo puedo estar enseñando la dirección, ¿vale? Paralelo cruzado. Pues oye, búscame, no me busques el paralelo cruzado dentro de la pieza, sino búscame la línea de cada... Exagéralo para que seas capaz de, o yo qué sé, cuando entrenas la fuerza, ¿vale? Pues pégame flojito, fuerte, muy fuerte, aunque el más fuerte de todos se vaya fuera. Yo lo único que quiero conocer es hasta dónde tú eres capaz de generar fuerza. Otra cosa es que la controles o no la controles, que la metas o no la metas, pero tú sabrás que llegará un momento en que no puedes pegar más fuerte porque si no la pelota ya se te va. Entonces a mí me gusta mucho, tanto a niños como a adultos, ¿no? Sino que lleguen a probarlo todo para ver hasta dónde ellos mismos pueden hacerlo. No, o sea, está muy guay. Testear sus límites, conocer sus límites, eso es súper importante, me parece muy guay. ¿Cómo explicarías tú, porque uno de los golpes más curiosos del pickleball es ese tercer golpe, ¿cómo lo explicarías? Sé que, de nuevo, que va en función de la naturaleza de cada uno, pero en general, una persona que no sepa, que no haya jugado ningún deporte de raqueta, que venga sin vicios, una de las dudas que a mí me surgen es si, sobre todo cuando estamos en fondo de pista, porque en la zona de transición no tanto, si nos ponemos de lado o no nos ponemos de lado. Yo estuve viendo a Glauca el otro día dar un tutorial y lo explicaba de frente, ¿no? De modo como cucharilla. Y digo, pues yo siempre creo que sí hay que tener tiempo, si tenemos el tiempo suficiente, que es mejor ponerse de lado y poder pintar un drive en un momento dado. Pero al final es lo que has comentado al principio, que lo hace cada uno de una manera y acaba uno loco perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarías el tercer golpe de pickleball? ¿Cómo se hace, en tu opinión? Me encanta porque nunca me lo había planteado, pero te voy a decir lo que me dice mi lógica, ¿eh? Mi lógica. Vale. Yo siempre cuando enseño el tercer golpe, les pido a los jugadores la pala, les doy una pelota y les digo, ¿cómo lo haríais con la pelota? Lo más normal es hacer así con el brazo, bueno, no se me ve por la cámara, es hacer así con el brazo, ¿no? Entonces, lo siguiente que hago es darles la pala. Digo, hazlo igual con la pala, ¿vale? Para mí, el que nunca lo ha hecho, para mí sería lo fácil, hacerlo así de brazo, ¿vale? Después, poco a poco, ya irás añadiendo si lo quieres hacer liftado, es decir, pero la base para mí tiene que ser esa, de no mover la muñeca y hacerlo con la pala. Lo que me dices de hacerlo de frente o de lado. Más que nada por la idea de que si te pones de frente, sabes, en mi cabeza, que vas a tener, o sea, que va a ser un tercer golpe, lo más probable, porque si no, no se tiene el control, y pueden entonces a lo mejor bajar un poquito más la pala
para intentar hacer un roll como cogerla como más abajo y si estás de lado, pues tienes que estar un poco más atento al bloqueo con la pala arriba, ¿no? Entonces como que te vendes mucho más, que como que a nivel de lectura de qué vas a hacer, creo que tiene más sentido ponernos de lado, pero es verdad que yo mismo la termino golpeando muchas veces natural de frente. No sé, va por ahí un poco mi teoría, que aquí cada uno tiene Vale. su... No, te explico. Si te pones de lado, ¿vale? De lado completamente para hacer un golpe de derecha, ¿vale? Si tú estás de lado, es la manera de tener más punto de impacto desde la parte de delante que puedes pegar hasta la parte de atrás. Hacer un gancho, incluso si estás de lado, podrías hacer un gancho y devolver esa pelota, ¿vale? A medida que tú, en vez de ponerte de lado, te pones semi de frente, ese punto de distancia se recorta, el punto de impacto se recorta. Y si tú te pones de frente, o le pegas muy bien allí, o ya Vale, no tienes otra opción. Entonces, cuanto más novel eres, cuando menos pickleball has hecho, menos experiencia tienes, yo siempre te aconsejaría poner de lado, porque si tu cálculo no es bueno, tienes mucho margen para poder tú elegir. muy Después curioso. ya, con esto ya tienes experiencia, seguramente te podrás poner de cara y pegar, pero al principio yo recomiendo a todos los jugadores cuando empiezan, siempre que puedan ponerse de lado. Vale. Vale, y ya sí que compro al 100% el estar de frente cuando llegamos a zona de transición, después de haber hecho el tercer No, golpe del punto de vista, la zona de transición está clara que es de frente. es de frente porque al final hay que reaccionar rápido y terminar haciendo incluso las cucharillas estas que hemos visto, que hemos mencionado antes. Vale, y ahora me gustaría preguntarte un poco por la volea, que me parece también un golpe técnicamente muy curioso, ¿no? Porque, de nuevo, cuando hablamos de la volea en el tenis o en el pádel, pues le metemos esa transferencia de peso con el pie que cruza en pickleball lo podemos hacer a lo mejor después de restar en ese siguiente golpe de volea en transición, pero en cocina, otro de los golpes que a mí me parece más curioso y más pickleball es esa volea que tenemos que estar equilibrándonos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía queda mucho por estudiar en el pickleball, de tomárselo en serio a nivel de técnica, que a mí es de las cosas que más me gustan, y es cómo se hace la transferencia del peso. ¿Tú cómo golpeas una bola en volea y le metes peso a la bola y no lo haces solo de brazo? Xavi, no, ¿cómo va? Yo es que soy muy malo. Cuéntame el secreto. A ver, yo lo que creo que falta aquí en España es un congreso, un encuentro, llámale como quieras, de gente con inquietudes técnicas y de ponernos a debatir todos allí en una sala de, oye, ¿esto cómo lo haríamos? Porque yo te lo puedo estar contando lo que yo creo. Seguramente otro también hará lo que él cree. Y así vamos todos. Y así vamos todos. Claro, yo te hablo de mi experiencia. En tenis es completamente, la volea en tenis o en pádel es completamente diferente a la del pickleball. Porque en la del pickleball hay mucho más el choque frontal de volea contra volea, cosa que esto en tenis o en pádel no existe. En tenis o en pádel tú lo que buscas es una volea donde colocarla donde no está el otro. No es tanto el choque entonces tienes más tiempo de transición para ir hacia adelante. En pickleball es mucho más de frente y casi tú ya tienes la pala colocada, preparada de derecha o de revés para ese choque. Eso en los otros deportes no pasa. Para hacer la transferencia, lo que tú dices, yo muchas veces lo que juego es con la rotación de hombros, pero no de pies. Buscar el giro de hombros, pero estando clavado de pies. Mucha flexión de pies para estar equilibrado y que sean los hombros si te da tiempo. Pero eso te pasa cuando los otros están en el fondo. En la volea, la que tú te giras, ya es más una volea aquí delante, en el pecho, que no el giro de hombros. Y la muñeca, lo que te da aceleración al final es la muñeca. Pero bueno, ya te digo, me gustaría un congreso donde decir, porque yo es que a mí me encanta, ¿no? Toda esta parte de técnica viniendo del tenis que dices, o sea, la empuñadura, ¿cuál enseñamos? ¿Continental o la este? Claro, claro. Yo voy a seguir aprovechando antes, mientras llega ese congreso, ya que te tengo aquí delante, voy a aprovechar para sacarte todo lo que pueda, Xavi, ligando las empuñaduras que estás comentando ahora. En cocina, que hemos comentado
que este juego es muy rápido, que hay muchos juegos de volea. De ahí, empuñadura continental, empuñadura clásica, que te permite de derecha, de revés. Eso es lo que se enseña. Luego ves a los pros y hasta en cocina te hacen barbaridades con las empuñaduras, ¿no? Entonces, vuelvo al punto de qué se enseña. Vale, cuando ya un jugador tiene control y más o menos domina la continental, a mí me surgen dudas porque como ves tantas cosas, obviamente hay que fijarse en los buenos, ¿no? Jugadores como Mauro es espectacular, parece que se van a romper la muñeca. Entonces, hay que cambiar la empuñadura cuando uno está en cocina, no así. ¿Qué cambiamos? ¿Qué no cambiamos? Yo tengo muchas dudas en ese aspecto también. ¿Cuál sería el primer paso de la continental? ¿A qué empuñadura llevamos? Si queremos listar una bola, ponemos una o no se pone porque luego te vendes cuando te venga una bola rápida al revés te la chocan y es mejor seguir haciendo el listado con empuñadura continental. Yo el juego de empuñadura en cocina tengo muchas dudas. Aquí has abierto un melón de... Venga, va, a ver qué sale. No, a ver, una cosa es cuando la pelota bota. Cuando la pelota bota, eso te da margen a ti a cambiar la empuñadura a la que quieras y utilizarías la que mejor te va. Cuando estás en cocina, yo por ejemplo, depende si estoy en la derecha o en el revés, que voy a utilizar una empuñadura u otra. ¿A qué me refiero? Cuando estoy en la derecha, generalmente voy más con una empuñadura de revés, porque la mayoría de mis voleas van a venir por la izquierda, no me van a venir por mi derecha, porque puede ser que muchas se vayan hacia afuera. Para bloquear hacia abajo, claro. Claro, si yo estoy tirando en diagonal, a mí me va a venir mucho, aunque mi compañero o compañera me pueda apoyar con su derecha, yo voy a pegar muchas más pelotas de volea, entonces ya voy con la de revés. Sí. Cuando estoy en la derecha, juego más con la de derecha para poder quitar, porque no tendré tantos golpes de revés, pues la mayoría me vendrán por el centro, por mi derecha. ¿Sí? Entonces voy modificando un poco dependiendo de dónde estoy jugando, si en un lado o en otro. Vale. También conozco muy bien estas empuñaduras y me adapto muy fácilmente. A lo mejor otro dirá, uff, yo me lío. Esto, claro, es que al final cada jugador es un mundo distinto. No, y lectura de bola, porque tú tienes que saber si te pones una de revés, que te va a venir al revés. O sea, que estáis dominando y que te viene ahí, porque como luego te venga a la derecha, ya es muy complicado hacer el cambio y el bloqueo, llegártela a la zona de derecha, ¿no? Sí, pero tú con la de revés, tú te puedes llegar a cubrir toda la cara, todo el cuerpo, con la empuñadura, incluso el hombro. Incluso llegas al chicken wing a cubrírtela con de revés. Sí, vale. De derecha tú no puedes cubrirte todo el cuerpo. Sí. Y pasa. De derecha tú solamente estás cubriendo esta parte. Esta parte. Si tú ya te quieres cubrir la cara, ya sería apartándote tú de la pelota. En cambio, con la de revés, tú te puedes cubrir. Entonces es bueno es ver un poco las ventajas y desventajas, porque después también no solamente juego con eso, sino también juego con la posición. Es decir, cuando estoy en el lado de derecha, pues me invierto un poco más aún sobre el revés para jugar aún más pelotas de revés, que casi que no me pueda ir ninguna de derecha. ¿Vale? Curioso, porque yo haría lo contrario. Yo me dejaría abierto el lado de la derecha para poder atacar, ¿no? Como me siento más cómodo con la derecha, es colarse de derecha, ¿no? Lo que hacen los jugadores en fondo de pista. Pero entonces tú tienes la bola y no tienes hueco. No llegas a tocarle. Es mejor bascular 100% que tu compi te está ayudando y bloquear si tienes mucha confianza con ese de revés. Muy curioso, estoy aprendiendo un montón, Xavi. Muchas gracias. Bueno, eso, claro, pero si tú te escoras hacia la derecha, ya está tu compañero generalmente de derecha. Estáis ahí, los que os vais a pelear. Bueno. Cuando juego con Ignasi yo me voy fuera de la pista y juegas todo. Y no hay que estudiar nada. No hay que estudiar nada. La cuestión es no molestar. Ese es el único objetivo, lo único que hay que tener en cuenta. Vale. Bueno, para quien no haya estado tanto que todavía no sepa mucho de empuñadura y tal, en el bisel 1, en la de revés, y la de derecha te lo llevaría al bisel 3 con el nudillo de ahí abajo. Pero bueno, poco a poco. No vamos a
Dime. Yo he estado mucho tiempo haciendo ensayo-error y continúo haciéndolo, para descubrir cosas, porque como no hay unos estudios, no hay una ciencia detrás en que te diga, oye, la mejor empuñadura en este momento sería una este de revés, porque el 70% de los jugadores la utilizan por esto y esto y esto, y la desventaja es esa. A ver, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Tú tienes que tener los pros y los contras, valorarlos y Ujú. qué es lo que a ti te va bien con tus conocimientos. Claro, si tú con la este de revés nunca has boleado, pues bueno, pues bueno. Yo como siempre digo, en el tenis, en los golpes, igual que en el tenis, tienes que buscar tres cosas. Uno, el primero es que sea sencillo, es decir, que no te genere mucho esfuerzo. Siempre pongo el ejemplo que se ve muy claro, es con el tenis, con Rafa Nadal y Federer, ¿no? Rafa Nadal era todo esfuerzo para mover la raqueta y Federer ni se despeinaba, que te la ponía donde quería, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que sea un pickleball fácil, por decirlo de una manera. Dos, es si, por ejemplo, lo que estamos hablando de la este de revés, si al final este giro de muñeca hecho muchas veces me genera molestia y me puede llevar a una lesión, pues tengo que cambiar la manera de hacer el golpe. No sé si será de derecha o no hacerlo. Y después la tercera es que sea efectivo. Si tienes el mejor golpe el dig más bonito del mundo de derecha, con un estilo impresionante, pero no te pasa la red, cámbialo. Cambiarlo muy estético que sea técnicamente. Sí, para mí Vale. estas tres cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, si tú, ostras, tú de derecha ya te va bien, ya eres efectivo, pues bueno, valóralo. Si quieres ser aún más efectivo o más sorprender al otro, es valorarlo como todo. Curioso. Pues no, me parece muy curioso. Me da que pensar un montón de cosas, todo esto que estás comentando. Por cerrar un poco la parte de entrenador, de las dudillas que yo tenía, te quiero hacer dos últimas preguntas. Una más enfocada en los jugadores que están empezando y luego otra más con los 5.0, con los pros. Alguien que empieza a jugar, que es el primer día, para ti, ¿qué es lo más importante que deben aprender en el pickleball? ¿Cómo conseguimos que se enganchen, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú con una persona que viene a probar el primer día? Esto ya para todo el mundo que vaya a llevar a sus amigos a un parque a jugar, que aprenda qué es lo que tiene que hacer con su amigo para que repita. Yo eso sí que lo he experimentado y lo he comprobado y no enseñarle a contar a pickleball. Eso es lo más Por importante. puntos no hay que enseñárselo. No, no. El primer día explica las reglas de un solo saque, de que tienes que esperar, no pisar la cocina, la primera hora. Después, una vez saco yo, una tú, y me da igual si sumas todo sumándolo, me da igual. Juega, descubre el deporte, pásatelo bien, con el reglamento, excepto la puntuación. Porque la gente que yo a veces he hecho puertas abiertas, aquí en Cancaralló han pasado unas 1000 personas a probar el pickleball. Tenemos un pabellón con 4 pistas, no está, hay 50 líneas por en medio, no es eso que digas, ostras, pedazo de instalaciones que tengo, es simplemente para probarlo por temas de seguridad y todo, pero lo suficiente para que la gente lo pruebe. Cuando empezaba yo explicando la puntuación, la gente estaba más pensando en la puntuación, en cómo hacerlo. Claro. Mucha gente ya viene, sobre todo adultos, ya vienen del tenis o del pádel y entonces muchos es que ya nunca he explicado yo una empuñadura. Si he explicado alguna empuñadura muchas veces ha sido más, pues por ejemplo en el golpe de revés que ha metido una mano encima de la otra, es decir, de separar detalles, pero Sí. nadie me ha cogido la pala por encima de la cabeza y la ha pegado con el mango, ¿no? Entonces, bueno, dejarlos que se diviertan, cuanto menos cosas les digas y rápidamente jueguen, mucho mejor. Vale. Y lo de la puntuación sí que nos lo teníamos que revisar todos Todos. porque les cuesta, Vicio, ¿eh? vicio. Sí, Vale, y por el contrario, te quería hacer una pregunta, porque ya que estás jugando y entrenando también con estos cracks, con los pros, ¿qué crees que diferencia a un 5.0 que consigue medalla recurrente, de forma recurrente, de gente que es 5.0 que está ahí, pero que le falta todavía un poco? Obviamente,
yo me he dado cuenta que no existe magia, ¿eh? Cuando ya he estado hablando entrevisté a Jesús García Agarre, que venía, que fue quien ganó en Málaga. Resulta que llevas un montón de años jugando al pádel, o gente que viene del tenis de un montón de años, gente que viene del ping-pong. Es decir, la gente que está ahí en el top, lo primero que yo tengo muy claro es que tienen un montón de horas de trabajo en la espalda, que la magia no existe, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que esa gente, si quisiese ponerse a trabajar, tendría que dedicarle más tiempo para parecerse un poquito más a ellos, ¿no? La táctica, la técnica, el mental, pero a día de hoy, cuando los ves jugar, tú qué ves y dices, este es de los buenos y este es 5.0 del montón. Yo creo que los que venimos del tenis, y aquí yo me incluyo, tenemos una ventaja muy grande respecto a otros deportes, que es el tema de la parte visual de la pista, si tiro hacia un sitio, las opciones que hay, ¿no? En el tenis constantemente, bueno, estás cubriendo la pista, estás pensando en dónde tirar para el siguiente golpe. Esto sobre todo ayuda mucho quizás te estoy hablando más en el individual que no en el dobles, que el dobles es más concreto, ¿no? A nivel, es más técnico, por decirlo de una manera, que no tan estratégico, o tienes menos opciones estratégicas en el dobles que no en el individual. En el individual tú puedes ir adelante, te puedes quedar atrás, hay mucha diferencia. Con los de ping-pong, la ventaja que tienen los de ping-pong, que Claudia, por ejemplo, viene de ping-pong, su hermano viene de ping-pong, ¿vale? En la volea están muy habituados a jugar aquí delante. En la volea son máquinas. Lo que les cuesta más, desplazamientos, pues no te desplazas tanto en una pista ni dejar botar la pelota. Es totalmente, a nivel conceptual, es totalmente distinto. Entonces, lo que sí veo, por ejemplo, con Jesús Campos, que viene del mundo del fútbol, pues a veces yo le veo esas pequeñas mancanzas en castellano, bueno, que le falta un poco, pues estos conceptos más tácticos o estratégicos que Pelin Nasi, por ejemplo, lo tienen adquirido, ¿no? Yo me acuerdo que al principio Jesús, cuando jugaba con Pedro Ignasi, me decía, hostia, es que estos juegan a tenis, sí. ¿A Sí, qué van a sí, jugar? juegan a tenis. Y es verdad, y el pickleball individual y el tenis individual tiene muchos parecidos, porque al final al team no juegas tanto en individual. Sí. En dobles es totalmente diferente. Muy curioso. Muy guay. Pues nada, súper, estoy disfrutando un montón, Xavi. Vamos a cerrar un poco la parte de entrenador, que a mí me gustaría estar hablando de esto horas, pero vamos a seguir con una entrevista un poco más global sobre a mí, mí. a mí me encanta, y una de las cosas que echo de menos, yo cuando más he aprendido de tenis, ya te digo, yo tengo la máxima titulación en tenis, he dado cursos, y cuando más he aprendido ha sido viajando con jugadores, ya sean niños o más adultos o más profesionales, viajando, que compartes experiencias. Hostia, este jugador el otro día no sé qué, hostia, pues yo tengo este ejercicio, pues venga, va, lo voy a probar. Y es la manera, si no interactuamos entre nosotros, si no nos pasamos la información, y yo creo que la información es conocimiento. Y hoy en día todos, no, lo que yo sé es mío, la bola de Fredo, ¿no? Es mía. Y es una pena porque al final no aprendemos. No, y yo No, creo yo que no. creo que tenemos la suerte todavía con el pickleball, todavía, porque esto cuando ya estemos ultra mega profesionalizados, pues entiendo que si tienes un tipo, una visión, un estilo de juego, esos micro detalles pues te marcan la diferencia y hay que ser inteligente, te lo tienes que guardar, ¿no? Al final estamos hablando de competición. Pero a día de hoy hay tan poca gente que se dedique 100% al pickleball y más a esos niveles que puede ser muy bonito el hecho de ir construyendo entre todos, ¿no? O sea, creo que no tiene sentido todavía guardarte algo que solo va a tener valor si somos capaces entre todos de hacer esto mucho más grande. Pero bueno, gracias por esa visión de querer compartir las cosas, que no la mayoría de la gente no la tiene. Yo encantado. Mira, yo una de las cosas que más aprendí fue en el Campeonato de Europa, pues justamente de Jonathan y de Glauca. Claro.
porque, bueno, estabas allí viendo los partidos hostia, Glauca, no conozco persona que no vea más a nivel... los otros a lo mejor se lo callan, no lo sé, a lo mejor saben más que Glauca, pero Glauca aluciné cómo analiza todos Wow, los partidos y era una pasada, ¿no? Estaban allí jugando, yo me sentado a su lado porque es que aparte lo van narrando, si hiciese esto Sabrina, no sé qué, y aquí, y era algo como, jo, es verdad, que qué fácil lo explica y también es muy fácil cuando estás fuera de la pista ver lo que sí, pero hay pasa que en saber, pero hay que saber. No todo el mundo sabe analizar tanto. Eso es un lujo, tener a pero alguien como a Glauca ahí al lado viendo su claro, combate. Igual que con lo que has comentado antes de Jonathan Medina, que es que voy a ver los partidos. Yo no me había fijado, porque como estuve allí no me he puesto a ver los directos, pero sabiendo que ha sido él quien ha estado comentándolo, me voy a poner a ver qué no, dice. no, y son gente que tú lo notas, que les gusta, viven, aman el deporte, porque la manera en que lo viven y todo, y es la manera de aprender. Si no nos comunicamos no vamos a aprender nada y tenemos que sumar más. Muy Pero bien. bueno. Pues nada, vamos a dar el salto al pickleball un poco más en España, como lo estás viendo, ¿no? Porque es cierto que ha habido un boom, está creciendo un montón y me gustaría saber un poco qué es lo que más te ha sorprendido de ese boom y cuál crees que es el mayor reto que todavía tenemos por delante. Hace algún tiempo te leí que el reto en Cataluña era la infraestructura, ¿no? Porque al final no había pistas municipales, que tuviese acceso al final toda la región y que tu visión era que hubiese pistas en colegio, que todo el mundo tuviese acceso, que los niños jueguen, que aprendan, que se diviertan y que poco a poco a partir de ahí pues ya se iría creando más esa estructura de clubs, habiendo una demanda, ¿no? Esta es un poco la idea que fomentaban, ¿no? Que defendía. ¿Ha habido avances en esa línea o sigue estando un poco todo muy en ciernes? A ver, aquí, yo cuando fui a hacer el curso en Madrid, envidia sana, ¿no? De clubs privados, pistas del ayuntamiento, veraneaba en Albacete y me fui con Julián en una pista, en un sitio municipal, allí podías jugar las horas que quisieses. Pues esto en Cataluña no existe. En Cataluña solamente hay los clubs privados. No sé si hay alguna pista pública, pero la desconozco en estos momentos. Entonces, aquí en Cataluña, a las 7 de la tarde, bueno, te estoy hablando de Barcelona más que de Cataluña, a las 7 de la tarde en Barcelona tú no encuentras ni una pista de tenis ni de pádel libre. Claro. Ni una. Y te diría que de las 5 a las 11 de la noche no hay ninguna pista libre. Uh -huh. Ya sea escuela de niños, después adultos, después... Entonces, yo es lo que digo, si en un club de tenis tú das otra opción de raqueta, como es el pickleball, pues mucha gente, a ver, yo no te digo que cambien y dejen el tenis o el pádel sino va a ser otro deporte que va a combinar más junto con el resto. Siempre he dicho lo mismo, somos un país de raquetas, ya sea de tenis con Alcaraz, Rafas Nadal, Brugueras, Mollas, Juan Carlos Ferreros, Aranchas, es decir, de raquetas. Vas al pádel, Juan Lebrón, bueno, Sí, 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 la élite. muchos. Vas al badminton, Carolina Marín, en ping-pong es el único que desde mi desconocimiento no ha habido nadie así de ping-pong, pero Juanito teníamos en su momento. bueno, no sé, no conozco tanto, ¿no? Pero Sí, todos sí. los deportes hemos triunfado, ¿no? De raqueta, entonces somos un deporte, no sé si es porque hay la playa, que ya nos ayuda a jugar a palas de playa, no sé, el motivo no lo sé, pero somos un país de raquetas. Entonces, si tenemos una opción más de raquetas, de la que hoy en día está instalado, como es el tenis o el pádel, seguro que funciona. Aquí en Barcelona, ¿qué está pasando? Me han pasado 1000 personas por Can Caralleu. A lo mejor han habido 3 o 4 personas que se han enganchado, eso que se van a jugar a Sabadell, se van a jugar a Badalona, se van a jugar, buscan otras opciones, porque aquí es un indoor, ya te he dicho, la insonorización no es muy buena, no es un sitio agradable como estar jugando al aire libre, ¿no? Eh, Hostia, la gente se engancha, la gente le gusta. Y hay gente que ha empezado también que no viene ni del pádel, es decir, ha empezado con el pickleball, ya directamente, porque es un deporte sencillo. A nivel físico,
no te pide una exigencia física brutal y puedes ser mayor y seguir jugándolo. No, es espectacular. Lo que ofrece, el potencial, en mi opinión, que tiene el pickleball es espectacular. No sé a dónde va a llegar, pero por esto último que estás comentando es muy, muy grande. De todas formas, más allá de ese crecimiento natural, y aquí te pincho un poco más, siempre desde un punto de vista constructivo, pero más allá de ese proceso de que vayamos creciendo poco a poco, ¿crees que hay algo que no se esté haciendo del todo bien o que se pueda hacer mejor o que nos estemos equivocando y digamos el foco no va por aquí? No sé. Me has dicho que no fuese polémico, pero me estás pinchando. Estoy No. pinchando, pero puedes pegarle una patada. Me comprometo a no repreguntarte. Después de lo que digas, no voy a repreguntar. No, es broma. Yo lo que veo en estos momentos es que está pasando lo mismo que cuando salió el pádel hace 20, 30 años. Hay muchos intereses por muchos sitios. La gente se piensa que se va a hacer rica con el pickleball y en vez de ir todos a una, vamos uno a lo que pueda coger, a lo que pueda colocarse en el mundo del pickleball como sea y como pueda. Ya. Bueno, creo que tenemos que ir un poco más de la... Y aquí hablo un poco de todos, ¿eh? Hablo desde clubes privados, ayuntamientos, federaciones. Tendríamos que ir todos un poco más a una y se está yendo, pues bueno, hay varios circuitos. En vez de hacer un circuito impotente, Sí. a mí, bueno, pues... Has escapado muy bien de la pregunta, Xavi. Muy bien, muy bien. No, no, a No, ver, quiero decir que has respondido con coherencia, has sido crítico a la vez, que me ha gustado. Abriendo otro tema que también has estado comentando antes, en esa relación tenis, pádel, pickleball, y que sí que crees que se puede tener esa opción más, pero aunque sea una opción más, a ver si me explico, sobre todo con respecto al pádel, porque con el tenis creo que es diferente. ¿Crees que le viene bien al pádel que crezca el pickleball o por el contrario el crecimiento del pickleball va a ser a costa de ese jugador de pádel? Yo tengo mi idea, pero en esa línea de ir todos a uno y de conseguir que nos apoyemos todos, no solo la gente que ahora mismo está en el pickleball, sino gente de otros deportes o la gente del pádel, ¿crees que realmente le apoya el crecimiento del pickleball, le viene bien o le perjudica? Yo creo que, bueno, va a sumar, no, va a ser un deporte más, no tiene por qué ser una guerra. Es decir, el tenis y el pádel, ahora mismo, tal y como están los dos con el auge, no se están peleando. Es decir, cada uno tiene un perfil diferente de jugador. Claro. El tenis más tradicional, el pádel más social, es decir, son como dos perfiles diferentes. El de pickleball, el perfil lo veo más de pádel, por la parte social, la parte cómoda del deporte, menos exigente a nivel técnico. Yo lo veo más un pádel que no un tenis. Sí. En estos momentos. También la gente, yo me pensaba que más gente acabaría probando el pickleball en estos momentos. Yo lo he intentado hacer con la gente del tenis somos como muy clasistas. No, yo soy Yo soy jugador un de señor. tenis y yo no lo voy no me sale ahora la palabra, no le voy a pegar el salto al tenis y a veces me encuentra gente gente de 70 años así. Oye, probar el pádel, que es más pequeño, que lo vais a... Y no, ellos son tenistas. Son Tenista. tenistas. Y alguna vez que los veo con la raqueta de pádel, se me esconden. El de pádel, bueno, yo creo que lo va a compaginar mucho mejor que el de tenis. No tiene esa mentalidad tan que está traicionando a su deporte, como más clasista, ¿no? Yo de No todas sé. formas te digo un poco mi visión y es que creo que hay un nicho muy guay que es con la gente más mayor y con los niños. Es decir, yo creo que el pádel, lo has comentado antes un poco por el perfil, el del tenista está 100% claro y creo que hay un hueco muy guay ahí con gente más pequeña y tal y con la gente más mayor. Que al final el pádel también cuesta. O sea, es como hacer su... Pasamos del tenis de máxima exigencia, pádel un nivel intermedio. Y
Y el pickleball yo creo que puede ser una forma muy fácil cuando eres pequeño de empezar en los deportes de raqueta y cuando eres más mayor de seguir compitiendo al máximo nivel porque de nuevo no es tan exigente. Entonces creo que tiene un hueco que todavía no se está aprovechando, ni por parte del pádel ni por parte del pickleball. Al final en las pistas de pádel no es gente de más de 60 años de forma habitual. Eso aún no ha pasado. Yo creo que toda esa gente va a acabar pasando al pickleball. Sí. Va a haber una transición natural. Lo único que también te digo, y creo que esto es un hándicap negativo hacia el pickleball. El otro día fui con una amiga al torneo de Barcelona, que ya juega tenis y no ha jugado a pádel, pero sí que lo ha visto. Y le digo, ¿cómo lo has visto a nivel técnico? Me dice, creo que, desde su desconocimiento, me dice, creo que lo más difícil es tenis, después viene el pádel y después viene el pickleball. Digo, y a nivel de visual, de diversión, me dice, ostras, diversión, no sé si pondría quizás primero el pádel, eso de que rebote en una pared, que no sé qué, que ahora la devuelvo, que ahora me voy fuera de la pista. Dice, es como espectáculo si tú no entiendes. Dice, después viene el tenis, pero el pickleball es aburrido, los cuatro allí todo el rato. Entonces, yo creo que a nivel visual sí que no es muy agradecido como sí que lo es. Es decir, a ver, a mí me gusta ver pickleball porque como lo entiendo, lo analizo y puedo ver lo que hace uno o el otro. Pero a nivel amateur, yo no sé hasta qué punto bonito verlo, ¿eh? Otra cosa es practicarlo. Me Yo parece eso, muy curioso porque estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo a día de hoy sigo viendo más pádel que pickleball. Y mira que me estoy especializando en el tema de entrenar y tal, pero veo todavía más pádel que pickleball. Entonces, creo que se puede seguir viviendo un poco así. Que la única esperanza que tenemos en esa línea es que se haga tan masivo que al final todo el mundo se convierta en jugador, digamos. Porque si no eres jugador es verdad que va a costar más verlo y disfrutarlo. Totalmente de acuerdo. yo quizás es que a lo mejor nos faltan cuatro Mauros en una pista, porque tú Ya, ves a Mauro jugar y no sabes, es como magia, no sabes nunca por dónde va. pero de Mauro es un espectáculo porque yo sé que todos los tenistas estudian mucho las probabilidades de la bola, ¿no? En función de si la mando aquí, Sí, Mauro no sabe para dónde va a salir, porque al final es lo que exacto. tiene con la muñeca. Eh, yo, yo con el jugador que más disfruto viendo es con Mauro porque es que dices, ¿en serio me has hecho esto? Si no podía ser, que no lo podías hacer y te lo hace y aparte te lo hace con una facilidad que es increíble, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos a más Mauros para que la gente también se enganche. Esto es como el tenis, ¿por qué no ha bajado el nivel del tenis? Porque tienen un Rafa Nadal a quien mirar, ahora se va Rafa y tienes un Alcaraz, hace años tenías otros tenistas y claro, mientras que hayan ídolos y referentes, la Claro, gente continúa jugando a tenis. En cambio, en el pickleball, si tú lo que ves es ya que es previsible, que no hay esa magia como el pádel, ¿no? Que, hostia, que yo le pego a la pared, sale por aquí, el otro sale por allá, no sé. sí, Pues sí, eso sí, sí, pues es cuesta, lo cuesta bonito, mucho más. no lo previsible. Muy bien. Te voy a hacer ahora, vamos ya llegando al final. Te quiero hacer algunas preguntas más rápidas, de contestar de forma breve y después vamos un poco a las conclusiones y listo, ¿vale? Ya estaría más o menos visto todos los aspectos. Nos ha faltado tratar el tema mental, que eso lo dejamos para otra entrevista, que me expliques, pero bueno, eso lo dejamos dentro de la faceta de entrenador. Ya en algún momento dado tendremos que irnos a comer también. La pregunta rápida, ¿derecha o revés como jugador? Derecho o revés, ¿qué prefiero? ¿Cómo que te sientes más cómodo? Sí. Me siento más cómodo derecha, me encanta mi revés a una mano. Vale. Al final, cuando eres bueno, vas con todo. ¿Jugar al No, sol o bajo pero techo? una cosa es estilo y la otra es eficacia, ¿no? Ya, El golpe de revés a una mano a mí siempre me ha encantado, ¿no? Es precioso y casi ya no se ve. Pero en cuanto a efectividad, fuerza, precisión y todo es derecha. muy bien. ¿Prefieres jugar al sol o bajo techo? Eh, Al sol sin viento. Al sol sin viento. Vale. ¿Dink o drive? Dink o drive. Dink. Es lo Dink. divertido del gol. Muy bien. ¿Compañero que arriesga o compañero que asegura?
Depende del lado en que juegue. Vale, Que arriesga o que asegura. Depende del partido, no, no. Sí. vale. La Pero manía más rara que normalmente, tienes o que has visto en una pista. más que arriesga o asegura, que juegue valiente. Sí, se pierden muchos partidos. Eso es una de las cosas que yo creo que diferencia, y yo lo viví en este último torneo de Barcelona, a los buenos de los que no. Cuando no se te encoge el brazo en un 10-10, llevas todo el partido jugando de una manera y en el 10-10 empiezas a jugar de otra. Se nota, ahí esa es una de las cosas que se nota quiénes son los buenos y quiénes no, porque no te arrugas. Quiénes son inconscientes y quiénes no, ¿no? Sí, sí, quién no, quién está más loco y quién no. Vale, un jugador pro a nivel internacional o nacional que te inspire mucho. Que me inspire. Sí, En cuanto a trabajo, dedicación, que sé lo que lleva detrás, es Jesús Campos. Y como persona. Como jugador mágico, virtuoso, que parece que haya aprendido, bueno, que le salga natural, Mauro. Mauro es increíble. Sí, vale. sí. Y tenistas de pickleball, me quedo con Ignasi y Pep y así tengo a todos contentos. Claro, claro, que luego hay que verles en casa. Vale, si el pickleball fuese una canción, ¿cuál sería? Hostia, es que soy muy malo con las canciones. Pues ya está, si no escuchamos música hay que dejarlo ahí, ya está. Una no, no. Caemos ahora mismo en ninguna. Me sale Fantástico. una de Teddy, pero imagínate cómo me sale, que no me recuerdo ni el nombre de la No, no, canción. no, no vamos a identificar a tope con el pickleball con esa canción. No, no, no puede No, ser, no puede ser. Muy bien. Pues ya está. Los in my, no sé qué, pero bueno, los in my control, creo. Perdiendo Losing mi My control. Control. Venga, la buscaremos, a ver qué tal. Y por último, ya para cerrar, creo que estás también trabajando en un proyecto para la insonorización de pistas, que sabes. Bueno, esto es una compañía que ya lo ha hecho en el pádel, de insonorizar pistas de pádel para los bueno, vecinos o por lo que sea, y ahora están empezando con el pickleball y la verdad es que lo encuentro muy interesante porque, bueno, en Estados Unidos ha habido lugares o sitios que han tenido problemas con eso y puede ser una solución a estos problemas de no tener que cambiar. Incluso aquí en Barcelona también el Club Natación Montjuïc cambió las pistas de pickleball por las molestias que generaban a los vecinos. A lo mejor si hubiesen conocido esta empresa hubiesen podido seguir manteniendo las pistas donde estaban y no tenerlas que mover de lugar. Entonces, bueno, el Piraña Pickleball Company se dedican a ello, ya tienen experiencia en pádel y ahora están empezando con el pickleball fuerte. Sí, sí. Qué guay. Pues nada, seguro que va a ir súper bien en el proyecto. Ya para terminar, simplemente si tienes algún reto, algún proyecto de aquí de cara al futuro, algún torneo en mente, donde te podamos ver, seguir. Bueno, en mente ojalá me llame la selección para jugar con la selección, eso, Seguro pero que sí, yo confío. eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es jugar bueno, el Pro Tour de español, que espero que vaya mejor que en Málaga. Y generalmente la primera prueba siempre, yo siempre lo digo, cuando se hace una primera vez, siempre hay muchos fallos por organización, por muchas cosas, eh, siempre pasan cosas. Pero bueno, y espero que lo mejoren y después ojalá pudiese entrenar, no solamente entrenar yo, sino poder entrenar a más jugadores, que la verdad que sería un reto muy chulo en mente. Pero Seguro que bueno. sí. Muy bien. Pues nada, te seguiremos. Pondremos por aquí también tus redes sociales para que sepan y te sigan y podamos todos aprender de ti. Lo vamos a dejar ya por aquí, Xavi. Ha sido un lujo espectacular aprender contigo. Muchas gracias de nuevo. Creo que te lo he dicho varias veces durante la entrevista por tu tiempo, porque, como digo, estamos aprendiendo un montón y creo que lo has resumido alguna vez en esa cita que también menciona a veces de María Teresa de Calcuta, ¿no? No puedes permitir que nadie se aleje de ti sin sentirse mejor y más feliz. Así que conmigo ten por seguro que lo has conseguido. Mil gracias, de verdad, Xavi. Muchas gracias a ti, ojalá podamos compartir todos y aprender todos de tus entrevistas, de tus
porque es la manera de que aprendamos todos. Y muchísimas gracias, Antonio. Nada, gracias. Nos vemos por las pistas. Xavi. Muy bien. Chao, chao.